Días, estimado. Mi nombre es Ángela Dolores Zambrano Chanalata. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Derecho. El proyecto que vamos a hablar sobre es el proyecto de vinculación con el tema de estafa, fraude y extorsión informática. Introducción. En el Ecuador se producen múltiples de problemas orientados a los delitos informáticos a través de medios de comunicación por el medio de la intersección entre el usuario a nivel internacional, ya que la tecnología así nos ha traído muchos beneficios y facilidad para comunicarnos. Producto de la red criminalística se produce delito como es la estafa, fraude y extorsión mediante mensajes intimidatorios o ofertas falsas como promociones de viaje que comprometen a no pagar interés, siendo todo un engaño. Este trabajo analizaremos la importancia del estudio de las normas correspondientes que protege el derecho digitales en de los delitos mencionados. ¿Qué es la extorsión y la estafa? La extorsión es un delito en el que a través de la violencia, intimidación, se obliga a la víctima a realizar o omitir con un fin de lucro para beneficios propios. Los medios de comunicación son las vías para la red criminalística. La estafa es cuando un sujeto por medio de engaño se aprovecha o otro con el fin de obtener algún tipo de beneficios, propio o por terceros, o para terceros por medio de la intimidación. Este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal que analizaremos más adelante. El Código Orgánico Integral Penal sanciona en el siguiente delito. En el artículo 186, la estafa, las personas que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o la deformación, ocultamiento de hechos verdaderos, introduzca errores u otras, con fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de su tercera, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Pena máxima, fraude mediante el uso de tarjeta de crédito o de débito o pago cuando ella sea alertada, clonada, duplicada, hurtada o robada. Esta estafa financiera o administrativa se ha convertido en una habilidad para la red criminalística. Para estos delitos se aplican la pena máxima que es de 40 años en el Ecuador. Análisis legal del delito y la estafa y extorsión. En el artículo 186, la estafa y la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o de la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos con el fin de que él realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Elementos constitutivos del tipo penal del delito de extorsión es sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo recto obtener, bien jurídico protegido el patrimonio, punibilidad de 3 a 5 años, elemento sujeto de dolo, delito y extorsión. El delito es una extorsión que una naturaleza jurídica de carácter económico. 2.
Se encuentra tipificada en el COIT en el artículo 185. 3. Posee una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Se configura una persona exige a la víctima alguna recompensa bajo amenaza o violencia, de modo que siempre existirá algún perjuicio para la víctima. Se le considera como un delito intermedio entre el robo y también la estafa. Alguna igualdad que el delito de la estafa, el delito de extorsión, también se caracteriza doloroso, es decir, existió el intención de hacer daño o de perjudicar al usuario, el bien protegido por el estado del patrimonio. Delito de extorsión. El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal señala que si la víctima es una persona menor de 18 años o mayor de 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad o con alguien que padezca enfermedad que comprometa su vida, si se ejecuta con la intervención de una persona o con quien la víctima mantenga relaciones laborales, comercio o otra similar a otra persona de confianza o parentesco. Si el contrañimiento se ejecuta con una amenaza de muerte, elección, secuestro o acto del cual puede derivarse calamidad, infortunio o peligro común en el COIT 2014. Objetivo y finalidad sobre el derecho de protección en Declaraciones Universal del Derecho Humano, doctrina, en el que respecta la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, su origen se plantea en varias causas. En primer lugar, como una vía para los países latinoamericanos democráticos de fortalecer y profundizar su proceso de mostración. En segundo lugar, con un mecanismo preventivo que permitirá interferir en situaciones de peligro para derechos humanos en la religión. En tercer lugar, como una forma de contrarrestar la política intervencionista estadounidenses. Órganos de protección y protección de los derechos humanos pueden mencionar a comisiones interamericanas de mujeres, institutos interamericanos de niños y institutos de indigenistas interamericanos. Doctrina, factores que descadecen la comisión de estos delitos: el desempleo, la falta de oportunidades de crecimiento del mercado informal hasta la ineficiencia y la descomposición de las instituciones de seguridad pública, de justicia, así como la derogación, la corrupción y el crecimiento, la falta de control que existen en las prisiones. Algunos de los datos que resultan reveladores a este respecto son el hecho de que el 99% de los delitos que se cometen en el país son sancionados, que solo el 12% de personas que han sido víctimas de un delito acuden a las autoridades para denunciarlos. Fraude informático. Se denomina cibercriminológica, entendiendo por tal el estudio, la comisión de crímenes que se llevan a cabo en el ciberespacio y su impacto de espacio físico. Más aún existe actividades económicas que han pasado desarrollándose, sino exclusivas
tiendas que solo operan online, a los menos predominante a través del Internet. A partir de que ellos se sostienen que el criminalidad informática descansa en la sociedad actual, se ha vuelto extremadamente dependiente de correcto funcionamiento de los datos informáticos, aparece en cada un objeto particularmente vulnerable debido a que mayor o menor facilidad y rapidez técnica para que acceder a ellos, copiarlos, memorizarlos, borrarlos, modificarlos, transmitirlos de manera prácticamente ilimitada. Estafa. Uso de tarjeta de crédito y de débito. Extorsión. Es el uso de amenaza para extorsionar al usuario o comerciante. Fraude. El robo de identidad. A conclusiones, los delitos de la estafa, fraude y extorsión tipificada en el Código Orgánico Integral Penal encontramos en el artículo 185, 186 y el 190 son delitos configurados y tipificados por el medio del COID en los artículos 185 y 186, por el cual debemos denuncias en la Fiscalía de nuestro cantón más cercano, ya que solo requerimos de la cédula de identidad y no necesitamos de un abogado para hacerlo en este proceso. Debemos de tomar las medidas determinadas en esta cartilla como no dar información ni mucho menos exponer datos personales por medio de las redes sociales o por medio de comunicación, ya que se constituye un gran peligro para nosotros y nuestra familia al exponer datos tan importantes, dado paso a la exposición y al peligro de ser víctima de la extorsión. Muchas de las causas que se suscita en medios de la comunicación es por la falta de información y de prevención. Los niños o niñas, adolescentes y adultos mayores deben de identificar cuando se induce sujeto a quererlos estafar. Muchísimas gracias.